¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando el silencio se vuelve más ensordecedor que cualquier grito? Cuando la ausencia duele más que la presencia del dolor mismo. Hoy te voy a contar una historia que desafía todo lo que creías saber sobre la persistencia del amor maternal y los límites de la esperanza humana. Arizona, 1995. 22 niñas de 6 años desaparecen junto con su maestra en una excursión escolar, un autobús abandonado en una carretera desierta. Ni sangre, ni forcejeo, solo silencio. Durante 7 años el caso se convierte en una pesadilla que consume a las familias, especialmente a Elena Morales, madre de Gabriela, una de las niñas desaparecidas. Esta no es solo la crónica de una desaparición. Es el relato visceral de cómo una madre desafía todo un sistema corrupto, atraviesa fronteras, se adentra en el corazón de las tinieblas del tráfico humano internacional y descubre que a veces encontrar la verdad duele más que vivir en la incertidumbre. Si algo de esto resuena en tu alma, déjame un me gusta ahora, porque lo que voy a revelarte cambiará para siempre tu percepción sobre el poder del amor inquebrantable. Vamos juntos a esta travesía por el inframundo donde la esperanza y la desesperación bailan un vals mortal. El aire en la oficina de Barry Nussbaum olía a fracaso crónico y humo de cigarrillos viejos. Era octubre de 2002, 7 años después de que el mundo de Elena Morales se desplomara por completo. 7 años desde que su hija Gabriela y 21 niñas más de la Academia Santa Margarita simplemente se esfumaran de la faz de la tierra, como si nunca hubieran existido. «Barry, esto es inútil», le dijo Elena, su voz afilada por incontables conversaciones similares. Golpeó una carpeta manila que descansaba sobre las torres precarias de papeles que cubrían el escritorio de él. Dentro había fotografías borrosas, tomadas a gran distancia, de un mercado en Ciudad de México. Imágenes tan vagas que podrían haber sido de cualquiera, en cualquier lugar. Me prometiste una pista tangible sobre la red del coyote. Esto es solo más humo. Nussbaum se reclinó en su silla, el cuero sintético protestando bajo su peso. Era un hombre cuyo celo investigativo hacía mucho tiempo se había rendido ante la facilidad de cobrarle a clientes desesperados. Elena, estoy rastreando los fondos, pero el rastro se evapora al sur de Huaca. Esta gente no deja huellas digitales. Es una red fantasma. ¿Una red fantasma? ¿Me cobraste $5,000 para investigar fantasmas?, replicó ella. El espacio confinado de la oficina se sintió repentinamente demasiado pequeño. Se levantó y comenzó a caminar, pasando junto a los marcos de certificaciones que parecían burlarse de ella con su impotencia. Ni uno solo de esos documentos la había acercado a Gabriela, a su hija, o a cualquiera de las otras 21 niñas desaparecidas. Se detuvo junto a la ventana, mirando el calor que se alzaba del asfalto del estacionamiento. Conocía el reflejo que Nussbaum veía. Una mujer vaciada por el dolor, sostenida únicamente por una obsesión que la convertía en presa fácil. Tal vez él tenía razón, pero esa obsesión era el andamiaje que mantenía su vida en pie. Te he dado cada archivo, cada teoría que la policía descartó, cada rumor susurrado en los pueblos fronterizos, dijo, volviéndose para enfrentarlo. El cansancio momentáneamente eclipsado por la ira. El autobús fue encontrado en la ruta 82, vacío, sin sangre, sin forcejeo, solo silencio. 22 niñas de 6 años y la hermana Magdalena no desaparecen así como así. Alguien vio algo. Alguien siempre sabe. Y te digo que ese alguien probablemente está muerto o muy muy rico, suspiró Nussbaum, pellizcando el puente de su nariz. El trabajo policial inicial fue un desastre. Lo sabemos. La frontera estaba completamente abierta en el 95. Podrían estar en cualquier lugar. Hizo una pausa. Luego entregó el golpe familiar con indiferencia casual. O en ningún lugar. La crueldad de su apatía encendió una rabia familiar. No te atrevas, susurró, la amenaza vibrando en la pequeña habitación. La frustración finalmente hirvió y golpeó su mano contra el escritorio, haciendo temblar una taza de café tibio. Necesito más que excusas. Necesito... El sonido electrónico agudo de su teléfono celular cortó la tensión. Elena se sobresaltó, su corazón ejecutando el mismo salto doloroso que siempre hacía cuando un número desconocido aparecía en la pantalla. No reconoció la identificación. Morales, respondió, su voz cortante,
sus ojos fijándose brevemente con los de Nussbaum, quien de repente parecía interesado. «Señora Morales, habla el agente especial Marcus Thorne del Buró Federal de Investigaciones». El aire abandonó la habitación. El FBI había relegado la desaparición de Santa Margarita a los archivos de casos fríos años atrás, enterrado bajo el peso del tiempo y tragedias más frescas. «Necesitamos que venga a Nogales inmediatamente». La voz de Thorne era profesional, medida. Sin embargo, bajo la superficie calmada, Elena detectó una corriente subyacente de urgencia que no había escuchado de las fuerzas del orden en media década. «Nogales, ¿por qué? ¿Qué ha pasado?» Hubo una pausa fraccional en la línea. «Ha habido un desarrollo cerca del puesto de control. ¿Un descubrimiento? Tenemos a varias mujeres jóvenes bajo custodia». El aliento de Elena se cortó. Mujeres jóvenes. Gabriela tendría 13 años ahora. ¿Las encontraron? ¿Está Gabriela ahí? «No podemos confirmar ninguna identidad aún, señora Morales», dijo Thorne, su voz cuidadosamente neutral. «Pero dadas las circunstancias del descubrimiento, creemos que puede haber una conexión con el incidente de 1995. Elena ya se estaba moviendo, arrebatando sus llaves de su bolso antes de que las palabras se hubieran registrado completamente. «Ya salgo», dijo. Colgó y miró a Nussbaum, quien la observaba con una mezcla de sorpresa e interés depredador. «¿Encontraron algo?», dijo, las palabras sintiéndose pesadas y extrañas en su lengua. «Bueno, que me condenen», murmuró Nussbaum. «Tal vez debería acompañarte. Ofrecer mis servicios de consultoría». «No», Elena lo cortó. La finalidad de su tono era absoluta. Sacó un talonario de cheques de su bolso, garabateó un pago final con mano temblorosa y lo arrojó sobre el escritorio. «Terminamos, Barry». Salió de la oficina, dejando atrás el humo y el estancamiento. El viaje al sur desde Tucson fue una neblina de cactus saguaro que montaban guardia contra el paisaje desértico hostil. Elena agarraba el volante, sus nudillos blancos. La esperanza, esa emoción peligrosa y traicionera que había luchado por suprimir durante años, surgía a través de ella, batallando con el escepticismo endurecido por incontables desilusiones. Alcanzó el compartimento de guantes, sus dedos encontrando los bordes familiares y gastados de la fotografía. Era la foto de clase de primer grado de Santa Margarita, tomada apenas una semana antes del viaje de estudios. Los colores estaban ligeramente descoloridos, la imagen arrugada por años de manejo. 22 niñas pequeñas vestidas con uniformes de cuadros marrones y blancos, cuellos blancos nítidos y moños rojos pulcros. Caras sonrientes, dientes faltantes, un tapiz de inocencia. Sus ojos inmediatamente encontraron a Gabriela. Primera fila, segunda desde la izquierda. Cabello oscuro, ojos brillantes, una sonrisa que insinuaba un secreto tímido. Flanqueando a las niñas estaban las dos monjas, sus hábitos contrastando contra el telón de fondo de cortina de terciopelo rojo. Un descubrimiento. Mujeres jóvenes. Elena presionó su pie sobre el acelerador, el paisaje desértico pasando velozmente mientras corría hacia la frontera, hacia la posibilidad aterrorizante de que el silencio agonizante de 7 años finalmente estuviera a punto de romperse. Horas antes, el aire en el puesto de control de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en la Interestatal 19, justo al norte de Nogales, brillaba con el calor de los gases de escape y el ritmo monótono del comercio transfronterizo. Era un ritmo que el agente Marcus Thorne había internalizado durante sus 2 años estacionado en la región fronteriza del suroeste. La tecnología había alterado fundamentalmente el paisaje de la interceptación. Thorne, habiendo revisado los archivos de casos fríos de los años 90, sabía que esa era había estado definida por fronteras porosas y métodos de detección rudimentarios. Pero esto era 2002. Un aumento en fondos había traído herramientas avanzadas a primera línea, más notablemente el nuevo sistema de inspección de vehículos y carga Z-Portal. Fue este sistema, una estructura masiva que escaneaba vehículos mientras pasaban, el que marcó el camión de productos. El conductor, Héctor Villalobos, había estado sudando profusamente, un contraste marcado con el frío aire acondicionado de su cabina. Su manifiesto listaba una carga rutinaria de tomates y calabazas. Sin embargo, sus manos habían temblado visiblemente mientras entregaba su documentación al oficial de inspección primaria. El camión fue dirigido a través del Z-Portal. Thorne,
Alertado por el supervisor del puesto de control debido al comportamiento anómalo del conductor, monitoreó la pantalla de imagen en la cabina de control mientras el escaneo progresaba. La imagen se materializó en tiempo real, renderizada en tonos monocromáticos azules marcados. Era una vista de rayos X, pelando la piel metálica del camión para revelar el contenido dentro. La cabina apareció primero, vacía, luego el remolque. La textura corrugada de las paredes del contenedor era visible, seguida por las formas densamente empaquetadas de la carga, cajas apiladas alto, creando un mosaico de productos agrícolas. Y entonces aparecieron las anomalías. «Mantén la imagen», ordenó Thorne, inclinándose más cerca de la pantalla, su enfoque estrechándose. En el centro del remolque, anidadas entre las cajas, había formas que desafiaban la geometría ordenada de la carga. Eran orgánicas, demasiado grandes, demasiado distintas, siluetas, fantasmales y etéreas contra el fondo marcado. 8 figuras acurrucadas juntas. Estaban dando la espalda al escáner, sus cuerpos alargados. Lo que más profundamente golpeó a Thorne fue el cabello. Masas largas y rectas que se extendían por sus espaldas, apareciendo como formas blancas sólidas en la imagen de alto contraste. «Tenemos múltiples sudas», declaró el técnico, el término clínico para extranjeros indocumentados, sonando inadecuado para lo que estaban viendo. «No», murmuró Thorne, un pavor frío apretándose en su estómago. «Esto es diferente». La forma en que estaban posicionadas, la uniformidad de su apariencia sugería algo organizado, algo profundamente siniestro. «Esto es tráfico», marcó su radio, su voz nítida y autoritaria. «Supervisor», habla Thorne. Respuesta táctica en el set portal. Asegurar al conductor. «Tenemos al menos 8 individuos en un compartimento oculto». La atmósfera en el puesto de control cambió instantáneamente. El flujo rutinario de tráfico se detuvo completamente. Sonaron alarmas, las puertas se cerraron de golpe. El equipo táctico, fuertemente armado y blindado, convergió en el camión de productos. Thorne salió de la cabina de control y se acercó a la escena, el sol del desierto golpeándolo, su mano descansando instintivamente en su arma. El conductor, Villalobos, ya estaba esposado, protestando ruidosamente en español, su cara pálida de terror. «¿Dónde está el punto de acceso?», exigió Thorne, examinando la parte trasera del remolque. Las cerraduras eran de alta resistencia, estándar, pero el metal alrededor del marco de la puerta mostraba signos sutiles de modificación. Una soldadura que no era estándar de fábrica. «Córtalo». El chirrido de la extensora hidráulica contra el metal llenó el aire. Las chispas volaron mientras el equipo violó las puertas. Thorne levantó su arma, anticipando resistencia, la posibilidad de contrabandistas armados escondidos dentro de la carga. Las puertas se abrieron. El olor que brotó del remolque era abrumador. Una mezcla potente y sofocante de productos podridos, sudor y desechos humanos. Dentro, la sección frontal del remolque estaba efectivamente empacada con cajas de tomates y calabazas. Pero detrás de una pared falsa, construida apresuradamente de madera contrachapada, estaba el compartimento oculto. Era estrecho, sin aire y oscuro. Y dentro de él, las 8 figuras del rayo X. No eran hombres buscando trabajo. Eran niñas, adolescentes. Se acurrucaban juntas, parpadeando contra la súbita intrusión violenta del sol del desierto. Estaban desnutridas, su ropa andrajosa y sucia, su cabello, largo y enmarañado, obscurecía sus caras. Estaban completamente silenciosas. «Consigan personal médico aquí ahora», ladró Thorne en su radio, bajando su arma. La amenaza neutralizada, pero el horror apenas comenzando a desplegarse. La extracción fue lenta, metódica. Las niñas estaban débiles, algunas incapaces de caminar sin asistencia. Parecían paralizadas por el miedo, sus ojos amplios y vacantes, siguiendo los movimientos de los agentes, pero sin ofrecer respuesta, sin resistencia. Thorne las observó, el pavor frío en su estómago solidificándose en una certeza sombría. Esto no era solo tráfico. La profundidad del trauma evidente en su silencio sugería algo mucho peor, algo a largo plazo. Fueron transportadas inmediatamente a una instalación de refugio seguro en Nogales, un lugar equipado para manejar víctimas de trauma severo. Thorne siguió, supervisando el proceso, su mente ya corriendo a través de las posibilidades. En el ambiente estéril del refugio comenzó el examen preliminar. Las niñas permanecieron mudas. No ofrecieron nombres ni historias.
Parecían comunicarse solo entre ellas a través de miradas sutiles y gestos. El conductor, Villalobos, había conseguido abogado y no hablaba. La propiedad del camión estaba enterrada bajo capas de corporaciones fantasma. Thorne miró a las 8 niñas, silenciosas. ¿Quiénes eran? ¿De dónde habían venido? Pasó sus descripciones y edades estimadas por las bases de datos de personas desaparecidas. Miles de nombres pasaron. Nada definitivo. Pero la frontera suroeste guardaba sus secretos, y Thorne conocía la historia de la región. Recordó el archivo de caso frío que había cruzado su escritorio meses atrás, el que parecía imposible. La desaparición de Santa Margarita, 1995. 22 niñas desaparecidas cerca de esta misma carretera. Era una posibilidad remota, una especulación salvaje. Esas niñas habían tenido 6 y 7 años. Estas niñas eran adolescentes, pero habían pasado 7 años. Sacó el archivo de Santa Margarita otra vez. Miró las imágenes de progresión de edad generadas por artistas forenses años atrás. El parecido era tenue, especulativo, pero tenía que hacer la llamada. Encontró la información de contacto para el enlace familiar primario, la madre que nunca había dejado de presionar, nunca había dejado de llamar. Elena Morales. La instalación de refugio era un torbellino de caos controlado cuando Elena llegó. El aroma estéril de antiséptico no podía enmascarar completamente la tensión subyacente que vibraba en el aire. Oficiales uniformados conferían en tonos susurrados con detectives de civil, mientras trabajadores sociales y personal médico se movían con una eficiencia urgente pero gentil. Elena empujó a través de las puertas dobles, sus ojos escaneando las caras, desesperada por respuestas. El agente Thorne se materializó de la multitud. Era alto, su presencia proyectando una calma metódica que parecía en desacuerdo con el tumulto que se arremolinaba a su alrededor. Señora Morales, gracias por venir tan rápidamente. ¿Dónde están?, exigió Elena, dispensando con cualquier preámbulo. Su voz estaba cruda, tensa por la esperanza desesperada, guerreando con el miedo de otra desilusión. Están siendo evaluadas, dijo Thorne gentilmente, guiándola hacia un corredor más silencioso, lejos del torbellino principal de actividad. Necesito prepararla, señora Morales. Están severamente traumatizadas. No nos han hablado aún. No tenemos identificación. Necesito verlas, insistió Elena. La adrenalina que había alimentado su viaje al sur se estaba cuajando rápidamente en un pavor nauseabundo. ¿Y si esto era solo otro error? Otro grupo de víctimas cuya tragedia no era la suya. Estamos facilitando eso, le aseguró Thorne. Pero necesitamos proceder con precaución, por el bien de ellas y por el suyo. La llevó a una sala de observación separada de un área común más grande por un amplio panel de vidrio unidireccional. Elena se acercó al vidrio, su aliento empañando la superficie fría mientras presionaba sus manos contra él. Dentro, las 8 niñas estaban reunidas. Habían sido limpiadas, vestidas con sudaderas grises idénticas que parecían tragarse sus marcos delgados. Se sentaban alrededor de una mesa, picoteando sin ganas la comida proporcionada. Sus movimientos eran vacilantes, casi robóticos, como si tuvieran miedo de hacer ruido, de ocupar espacio. Elena estudió sus caras, una por una, un inventario doloroso de pérdida. Eran mayores ahora. La suavidad de la infancia brutalmente borrada por años de dificultades. Sus ojos, demasiado grandes para sus caras demacradas, parecían atormentados por experiencias que Elena no podía comenzar a comprender. Buscó frenéticamente un destello de reconocimiento, una característica familiar, el fantasma de la niña pequeña que había perdido. Nada. Su corazón se desplomó. El peso aplastante de la desilusión, tan familiar, sin embargo tan agudamente doloroso, se asentó sobre ella. Se había permitido esperar, y ahora el vacío regresaba, más oscuro y profundo que antes. Gabriela no estaba allí. Estas eran solo 8 niños rotos más en un mundo lleno de ellos. No eran las suyas. Las lágrimas nublaron su visión, la habitación estéril disolviéndose en una acuarela de gris y blanco. Se apartó del vidrio, incapaz de soportar la vista por más tiempo. No son ellas. Se ahogó, las palabras sabiendo a ceniza. Mi hija no está aquí. Thorne puso una mano tranquilizadora en su hombro. No lo sabíamos, Elena. Lo siento, asintió entumecida, reuniendo los pedazos destrozados de su resolución.
Era hora de irse a casa. Hora de regresar a las habitaciones vacías y los recuerdos que se desvanecían. Mientras se dirigía hacia la puerta, una mujer en bata blanca, una especialista en trauma que había estado dentro de la habitación con las niñas, salió corriendo al corredor, su cara enrojecida con una emoción repentina e inesperada. «Agente Thorne, espere». Thorne se volvió, su expresión cambiando instantáneamente de simpatía a atención aguda. «¿Qué pasa, doctora Arrington?», habló. Susurró la doctora Arrington, su voz temblando ligeramente. «Una de ellas». Susurró su nombre. Elena se detuvo, su mano congelada en la manija de la puerta. «¿Qué nombre?», preguntó Thorne, su voz tensa. La doctora Arrington consultó la tabla en su mano, sus ojos escaneando la lista de nombres que Thorne había proporcionado del archivo de Santa Margarita. «Rosa. Rosa Álvarez». La sangre de Elena se enfrió. «Rosa Álvarez». Recordaba el nombre. Recordaba a la niña pequeña con la sonrisa brillante y las trenzas largas y oscuras que había sido la mejor amiga de Gabriela. Se volvió hacia la ventana de observación, su corazón golpeando un ritmo frenético contra sus costillas. Dentro de la habitación, la atmósfera había cambiado. Las niñas se miraban entre sí, una conversación silenciosa y profunda pasando entre ellas. «¿Y las otras?», continuó la doctora Arrington, su voz ganando fuerza, la realización amaneciéndole mientras leía los nombres. La siguieron una por una. «Se están nombrando a sí mismas». Leyó los nombres de la lista: Ana López, Teresa Jiménez, Carmen Reyes, Isabela Duarte, María Sosa, Clara Ramos, Julia Medina. 8 nombres, 8 de las 22. Elena miraba a las niñas a través del vidrio, la realidad de la situación estrellándose sobre ella con la fuerza de un golpe físico. Eran ellas, las niñas desaparecidas de Santa Margarita. Habían estado vivas todo este tiempo. El alivio era tan profundo que era paralizante. Pero fue inmediatamente seguido por una realización aterrorizante. Una pregunta que le arrancó el aliento de los pulmones. Si estas 8 estaban aquí, ¿dónde estaban las otras? ¿Dónde estaban las 14 restantes? ¿Dónde estaba Gabriela? El vacío no se había llenado. Acababa de volverse infinitamente más grande, infinitamente más aterrorizante. El silencio de 7 años se había roto, no con un ruido alegre, sino con un grito de angustia. Las noticias rompieron sobre la Academia Santa Margarita como una tormenta repentina, destrozando la rutina silenciosa de la escuela. En la santidad susurrada de la capilla, la hermana Agnes Delgado estaba arrodillada en oración, el aroma familiar de incienso y madera pulida rodeándola cuando la Madre Superiora la encontró. Las palabras encontradas vivas Nogales parecían incomprensibles al principio, arremolinándose en el aire como las motas de polvo que danzaban en la luz de vidrio manchado. Agnes había orado por este momento durante 7 años. Sin embargo, ahora que había llegado, se sentía menos como un milagro y más como un ajuste de cuentas. La culpa la golpeó a continuación, una ola familiar de náuseas que amenazaba con doblar sus rodillas. El viaje de estudios a la misión histórica cerca de Nogales. Se suponía que era su responsabilidad. Ella era la acompañante principal, pero se había despertado esa mañana consumida por una fiebre furiosa, incapaz de ponerse de pie. La hermana Magdalena Cruz, su amiga más cercana en la orden, había tomado su lugar sin vacilación. Magdalena, quien había desaparecido junto con las 22 niñas. Agnes había vivido con la pregunta agonizante todos los días desde entonces, una espina alojada profundamente en su alma. ¿Y si hubiera ido? ¿Habrían sido las cosas diferentes? ¿Seguiría viva Magdalena? Se levantó con piernas inestables, sus manos temblando mientras se aferraba a la cruz de madera simple alrededor de su cuello. «¿Cuántas?», susurró, la pregunta apenas audible. 8, respondió la Madre Superiora, su voz grave. «Las otras, no sabemos». Agnes sabía lo que tenía que hacer. El camino adelante estaba claro, aterrorizante, pero inevitable. Tenía que ir a ellas. Tenía que enfrentar las consecuencias de su ausencia. Condujo a Nogales, el paisaje desértico familiar pasando borroso. Su mente atrapada en el bucle agonizante del pasado. Los qué pasaría si haciendo eco en el silencio del auto. En la instalación de refugio, la atmósfera permanecía tensa, el aire espeso con el trauma no expresado de las niñas rescatadas. Elena Morales estaba allí,
caminando por el corredor fuera de la sala de observación como un animal enjaulado, su energía irradiando una mezcla de furia y desesperación. Agnes la reconoció instantáneamente. Elena se había convertido en la cara pública de la tragedia, la defensora incansable que se negó a dejar que el mundo olvidara. Agnes se acercó a ella vacilantemente, el peso de su hábito sintiéndose más pesado de lo usual. Elena. Elena se volvió, sus ojos enrojecidos pero ardiendo con una intensidad feroz. Reconoció a Agnes también, la monja que no había estado allí. El silencio entre ellas era pesado, cargado con acusaciones no expresadas y un dolor compartido profundo. Tenía que venir, susurró Agnes, las palabras sintiéndose desesperadamente inadecuadas. Elena estudió su cara, buscando algo, su expresión ilegible. ¿Por qué?, preguntó, su voz plana, vacía de emoción. ¿Para buscar absolución? La contundencia de la pregunta golpeó a Agnes como un golpe. No, respondió, encontrando la mirada de Elena, negándose a apartar la vista. Para ayudar. Podrían hablar conmigo. Me recuerdan. Elena consideró esto. Las entrevistas del FBI habían sido lentas, laboriosas. Las niñas estaban profundamente traumatizadas, resistentes a las figuras de autoridad que habían fallado en protegerlas. Tal vez Agnes tenía razón. Una cara familiar, una conexión con la vida que habían perdido podría ser la clave para desbloquear sus memorias. No me dejarán entrar ahí, dijo Elena, gesticulando hacia la sala de observación, la frustración evidente en su voz. Dicen que es demasiado abrumador para ellas. Déjame intentar, insistió Agnes, su voz ganando una fuerza silenciosa. El agente Thorne, reconociendo el valor potencial de la presencia de Agnes, estuvo de acuerdo. Elena y Thorne observaron a través del vidrio unidireccional, mientras Agnes entraba a la habitación. Las niñas levantaron la vista, sus expresiones cautelosas, sus cuerpos tensos, pero mientras Agnes se acercaba a la mesa, un destello de reconocimiento pasó por sus ojos, un cambio sutil en la atmósfera. Rosa, susurró Agnes, dirigiéndose a la niña que había hablado primero, su voz suave, gentil. ¿Me recuerdas, hermana Agnes? Rosa estudió su cara, sus ojos amplios y cautelosos, buscando el recuerdo de la mujer que le había enseñado a leer, que había vendado sus rodillas raspadas. Entonces, lentamente, casi imperceptiblemente, asintió. La tensión en la habitación se alivió ligeramente. Agnes se sentó en la mesa, su presencia un ancla calmante en la tormenta de su trauma. Las entrevistas comenzaron de nuevo, esta vez con Agnes liderando el interrogatorio, guiada por los especialistas en trauma. El proceso era agonizantemente lento. Las memorias de las niñas fragmentadas, enterradas bajo capas de dolor y miedo, hablaron en susurros, sus voces monótonas, vacías de emoción, como si recitaran una historia que le había pasado a alguien más. Describieron el secuestro, el autobús escolar alquilado deteniéndose en el camino rural, hombres con armas, sus caras obscurecidas por máscaras, hermana Magdalena. Esta fue la primera vez que la mencionaron. Las memorias parecían encender una chispa de emoción en sus ojos vacantes. La recordaban luchando fieramente, tratando desesperadamente de protegerlas. La recordaban gritándoles que corrieran, poniéndose entre ellas y los hombres armados. Recordaban a los hombres arrastrándola, su hábito desgarrado, sus gritos abruptamente silenciados. No sabían qué le había pasado. Describieron ser llevadas a un lugar de detención, un rancho. Los detalles sensoriales eran vagos pero vívidos. El olor de polvo y estiércol, el sonido de perros ladrando en la distancia, las noches frías y los días abrasadores, fueron retenidas allí durante días, tal vez semanas. No estaban seguras. El tiempo se había vuelto sin sentido, una neblina de miedo y supervivencia. Y entonces el detalle crucial, la separación. Nos separaron, susurró Teresa Jiménez, sus ojos fijos en la mesa, la memoria desplegándose en su mente. Se llevaron a las otras. ¿Las otras?, preguntó Agnes gentilmente, su corazón latiendo. ¿Quiénes? Teresa enumeró los nombres. 14 nombres. Una lista de los desaparecidos, incluyendo a Gabriela. Las 8 de ellas habían permanecido en el rancho durante años. No sabían por qué las mantuvieron mientras las otras fueron movidas. Una selección aleatoria, un giro cruel del destino.
¿A dónde se las llevaron?, urgió Elena a través del sistema de intercomunicación, su voz tensa con desesperación. Las niñas negaron con la cabeza. No sabían. Un camión había llegado en la noche. Las otras fueron cargadas en él, sus gritos haciendo eco en la oscuridad. Nunca las volvieron a ver. La realización se asentó sobre Elena como un sudario. Gabriela había sido movida más profundamente en la oscuridad, más lejos de la luz. Las memorias fragmentadas de las 8 sobrevivientes ofrecían una vislumbre tentalizante hacia el abismo, pero el destino de las 14 restantes permanecía envuelto en misterio. La investigación tenía un punto de partida, el rancho, pero el rastro de las otras ya estaba frío, desvaneciéndose en el paisaje vasto e implacable de las tierras fronterizas. Las descripciones proporcionadas por las niñas eran un mosaico de impresiones sensoriales más que un mapa de carreteras concreto. El olor penetrante de creosota después de una lluvia, el rumor distante de camiones de ganado en un camino de grava, la silueta de una formación rocosa distintiva y escarpada contra el púrpura magullado del atardecer del desierto. Estos fragmentos, sin embargo, fueron suficientes para que los investigadores comenzaran el proceso laborioso de reducir las posibilidades. Imágenes satelitales, mapas topográficos y registros de propiedades fueron entrecruzados. La búsqueda digital, contrastando marcadamente con la naturaleza visceral de las pistas, el enfoque se centró gradualmente en un grupo de ranchos remotos al oeste de Nogales, anidados en el terreno escarpado e implacable cerca de la frontera. Cuando el silencio finalmente se rompió después de 7 años, no fue con el sonido de la victoria, sino con el eco de una verdad que cortaba más profundo que cualquier mentira. Elena había encontrado a 8 niñas, pero perdido para siempre a su hija Gabriela. La justicia llegó. Los culpables fueron castigados. La red de tráfico desmantelada. Pero el precio había sido devastador. En sus manos, Elena sostiene ahora una pulsera tejida con hilos de colores descoloridos. El último regalo de Gabriela, entregado por una sobreviviente como testimonio de un amor que trasciende la muerte. Es el símbolo tangible de que algunos vínculos nunca se rompen, ni siquiera en la oscuridad más profunda. La Fundación Luz de Gabriela nace de esta pérdida, convirtiéndose en refugio para otros niños perdidos en las sombras del tráfico humano. Porque Elena aprendió que a veces encontrar la verdad no significa encontrar lo que buscabas, sino transformar tu dolor en propósito. El vacío que dejó Gabriela nunca se llena, pero se convierte en espacio sagrado donde la esperanza de otros puede crecer. Como los cactus que florecen en el desierto más árido, el amor encuentra maneras de florecer incluso en el territorio de la pérdida absoluta. Si esta historia removió algo dentro de ti, comenta. Ella vive en mi luz.